Eso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en la continuidad informativa de Diputados Televisión, después de haber escuchado lo que fue la reunión informativa en la Comisión de Salud de esta Cámara Baja, la comisión que preside Mónica Fein. Algunos temas, algunos proyectos que se van analizando y que tienen que ver con la seguridad del paciente, las exposiciones por parte de aquellos interesados principalmente y aquellos conocedores de la medicina, y que en definitiva forma parte ya de lo que es la agenda que va cerrándose en este Congreso Nacional, en este 2022, y que sin lugar a dudas tiene las incógnitas respecto a que si los debates que se van haciendo en comisión, los debates que ya se hicieron en comisión, van a llegar o no al recinto antes que finalice este periodo de sesiones ordinarias, que recordemos se ha extendido hasta el próximo 30 de diciembre. De esto vamos a estar hablando aquí en el análisis, aquí en Diputados Televisión. Señor David Cayón, señor Martín Bravo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? bien. Buenas tardes. Bueno, una jornada más con comisiones, en este caso la Comisión de Salud, pocas comisiones esta semana. Tiene que ver también con estas discusiones políticas que hay entre oficialismo y oposición, entre algo que no se termina de resolver, que es la conformación del Consejo de la Magistratura. La justicia ayuda poco y nada para que eso ocurra. Sí, la Corte Suprema rechazó el pedido de reunión que le habían hecho los diputados y senadores del oficialismo, y frente a esa situación es muy difícil que se destrabe. Claro. Porque la oposición, básicamente el bloque de Juntos por el Cambio, lo que dice es: nosotros volvemos al recinto si vuelven a nombrar a la diputada Roxana Reyes como consejera por parte de la Cámara de Diputados. El problema es que la discusión está judicializada, la Corte Suprema y los miembros de la Corte Suprema, en especial su presidente, que es también el presidente del Consejo, es quien de alguna manera debería avanzar en alguna solución al tema. Hubo un pedido de reuniones para ver si se encontraba un camino de solución para poder sesionar, aunque sea tener una sesión antes de fin de año. La Corte le comunicó de manera muy escueta que no había ningún motivo por el cual deberían reunirse. Está todo trabado ahí. Claro, todo lo demás depende de esto. Y tampoco desde la justicia no hubo una respuesta a la apelación que hizo Cecilia Moró como presidente de la Cámara de Diputados al cuestionamiento de la justicia respecto a la designación de la consejera, diputada nacional por el radicalismo, Roxana Reyes. Martín, ahí está un poco también trabado, cerrándose también, más allá de los tiempos que faltan, los días que faltan para terminar esta semana, pero ya pensando en la semana que viene si hay una nueva chance de posibilidades de acuerdos políticos. Sí, no está fácil, porque además de Roxana Reyes están frenadas las designaciones de los 4 representantes de diputados, lo que lo hace más complicado todavía. Lo mismo pasa en el Senado. Y sí, sin Juntos por el Cambio, que como decía David, pone como condición retrotraer la situación como para sentarse a negociar y eventualmente dar quórum para una sesión, al oficialismo le queda poco margen. Podría intentar una sesión como fue la última, que terminó en escándalo, con el Interbloque Federal, los aliados de Provincias Unidas, algunos diputados sueltos más, pero es un quórum muy justo que justamente esa vez no pudo sostenerse, ¿no? Claro, y ahí está el tema respecto a las discusiones y a las conversaciones que por estas horas se dan dentro y fuera del Parlamento Nacional. Recordemos, y a lo largo de esta semana estuvimos señalando, hay conversaciones de oficialistas y opositores, diputados del oficialismo, diputados de la oposición. Hay conversaciones del propio ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados. Hay conversaciones desde la Unión Cívica Radical, desde el propio presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Es decir, hay intenciones dentro del Congreso y fuera del Congreso
de haber la posibilidad de sesionar. Lo cierto es que no se alcanzan por ahora esos acuerdos políticos. No, porque también desde afuera del Congreso hay intenciones de que eso no suceda. Digo, desde afuera del Congreso hay intenciones, hay sectores que se van endureciendo cada vez más de cara a las elecciones del año que viene y que no están dispuestos a ceder básicamente nada, y principalmente nada en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Entonces establecen ahí una línea que dice, bueno, de acá para allá sí, de acá para acá no, y por más que el ministro de Economía, Sergio Massa, hable, tenga buen diálogo con los sectores y necesite la ley de blanqueo, la ley de blanqueo no llegó al Congreso, básicamente porque tienen pocas chances de que sea tratada. Por más que al gobernador radical Morales le sirva que se aprueben algunos de los proyectos que están acá, la realidad es que hay sectores de Juntos por el Cambio que han decidido que la condición sine qua non para poder sesionar es el Consejo de la Magistratura, y sin eso no se van a mover. Enseguida vamos a seguir, David, hablando de ese tema. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil porque en la comisión del tercer piso de esta Cámara de Diputados de la Nación está Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros, muy buena jornada y por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Efectivamente nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Acaba de finalizar la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Tengo a mi lado a la presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein. Antes que nada, gracias por su tiempo y bueno, contarnos un balance de lo que fue la reunión de hoy respecto a los expositores que hubieron, la seguridad del paciente y las nuevas tecnologías, ¿no?, en el ámbito de la salud. Bueno, la verdad que la Comisión de Acción Social y Salud Pública está discutiendo dos temas centrales. Un tema que es la evaluación de tecnología. Hay varios proyectos de distintos diputados y diputadas, la diputada Chala, el diputado Goyán, uno de mi autoría. Y hay un proyecto de seguridad del paciente del diputado Quetras y otros diputados y diputadas. Y esta es la segunda reunión informativa que tenemos con excelentes expositores de ambos temas. Particularmente en evaluación de tecnología, lo que estamos diciendo es crear un ente, una agencia, un instituto que evalúe que cada tecnología incorporada al sistema de salud sea apropiada. Bueno, algo que tienen casi todos los países y nuestro país no tiene, y la verdad que todos los expositores hasta ahora han sido muy proclives a que esto tenga un final feliz con una ley. De hecho, existe hoy una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología, pero nosotros queremos darle una mayor entidad. Así que vamos muy bien, seguramente tendremos otras donde participarán también pacientes y otras entidades, y en particular en la seguridad del paciente, la verdad que también han sido exposiciones brillantes donde nos hablan de cómo a partir de acciones sistemáticas en el sistema podemos evitar los daños adversos que a veces hacemos queriendo curar o queriendo cuidar. Y esto no tiene que ver muchas veces con la mano de un profesional, sino con un sistema que no actúa bien y que tiene errores o faltas de protocolos o estructuras inadecuadas, o que hay procesos de dificultad en la identificación de determinados medicamentos que son muy similares. Bueno, cuestiones que se puede trabajar en una ley. Ha venido gente del Ministerio de Salud de la Nación a explicar las experiencias que está haciendo en calidad del paciente, y han venido también del sector privado a contar cómo se están llevando adelante también en el sector privado muchos de estos protocolos y prácticas. Así que realmente ha sido una reunión extensa, sumamente interesante y relacionada, porque la seguridad del paciente con una medicación que no sea adecuada están unidos a la evaluación de tecnología. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Bueno, la verdad que es sumamente interesante el debate que se está dando en esta comisión, en la comisión que usted encabeza, en la comisión que usted preside. Temas que de repente a veces uno no se pone a discutir, y a lo mejor lo discuten ustedes, los que están con los temas de salud principalmente, todo el campo sanitario de la República Argentina, pero los que somos pacientes y la persona común no se pone a pensar respecto a esos temas de cómo tener mayor seguridad por parte de la medicina. Y hay algunos casos y algunos ejemplos que se estuvieron dando en el día de hoy, en la tarde de hoy, que yo no sé si no necesita
¿necesita una ley o a lo mejor el ANMAT con una resolución ya puede resolver el tema de los colores de los medicamentos? Bueno, justamente dentro de los ejemplos era la complejidad y todos los elementos que hay que tener en cuenta para evitar un efecto adverso. Uno cuando se interna o se va a atender siempre piensa que va a curar su salud, pero si el sistema no está preparado en muchos aspectos, del equipo profesional que lo va a atender, pero también del sistema que tenga identificado todos los posibles errores que pueden existir, y para eso existen los protocolos, para eso, bueno, hemos escuchado hoy como la reunión anterior, cómo evitar esos eventos y cómo cuando se da algo que a veces podemos evitar, lo podemos reportar para así mejorar cada día. Así que obviamente hay cosas que pueden mejorarse sin esta ley, que pueden tomar decisiones otros organismos, pero creo que es una muy buena ley para plantearle a todo el sistema de salud que podemos formarnos en calidad y en seguridad de la atención. Muchos lo están haciendo y son un ejemplo, y muchos lo deben hacer, y el Ministerio de Salud de la Nación hoy ha explicado el programa que tiene de calidad que ayuda a que esto se haga en todo el país, y es fundamental que trabajemos en ese camino. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo va? Ahí usted decía que, bueno, que la reunión fue positiva, que encuentran de los diferentes sectores de la Cámara de Diputados cierto apoyo para poder avanzar. Y hablaba esto de crear una agencia que sea exclusiva para el sector. Quería hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver si el organismo que hoy hace esa función es el INTI o la ANMAT. ¿Quién hace esa función? Ustedes saben que el ANMAT es el organismo que aprueba que se comience a comercializar un determinado medicamento. Sí. Digo, para ir al tema medicamento, esto es más amplio, inclusive tecnología. Acá se dio un ejemplo hoy que ustedes van a entender perfectamente, como una localidad pequeñita de 3.000 habitantes quiere, y esto nos pasa en todo el país, tener un tomógrafo y después, bueno, garantizar los médicos y técnicos que lo hagan funcionar, garantizar la cantidad de pacientes, cómo esos pacientes se derivan a ese lugar, quién los financia. Bueno, la tecnología apropiada es en qué lugar debe estar, cuántos necesitamos, porque cuando tenemos una tecnología que después no tiene la tasa de uso conveniente, estamos desaprovechando recursos. Y en medicamento, igual que en la tecnología, la ANMAT aprueba la comercialización, pero el uso, y esto es donde va la agencia o el instituto, que está en todos los lugares del mundo, plantea hoy un uso que puede estar en la comercialización. Hay una discusión si esto debe actuar antes o después del ANMAT, pero que debe ser vinculante para decir que determinado medicamento, que es una innovación o puede no ser una innovación, que se incorpora si es efectivo o no para determinados casos. Y eso es una agencia de evaluación de tecnología y medicamentos, es decir, algo puede ser eficiente y seguro, pero no viene a aportar un gran cambio en el paciente y sin embargo es sumamente costoso incorporarlo y no plantea un gran cambio para las personas. Entonces, la evaluación es este medicamento que puede ser seguro, que no aporta, o esta tecnología que es una buena tecnología, es adecuada en este lugar, este medicamento aporta a las mejores condiciones de un paciente, o es solamente un medicamento muchísimo más costoso que no me aporta comparado con lo que ya tengo en el mercado. Son dos momentos diferentes. Lo que estamos discutiendo, que tienen todos los países, es un instituto o agencia, porque hay discusión del nombre, que evalúe no ya lo que hace la ANMAT, que es decir, este medicamento puede entrar en comercialización, sino si el uso dentro del sistema está eficientemente asegurado y probado para la mejora de la vida del paciente y no solamente para, sobre todo, los medicamentos que ustedes conocen, de alto precio, que se incorporan al sistema de salud, que hoy llevan casi el 35 o 40% del costo en el sistema de salud y que no siempre tienen mejores resultados. Ahora, respecto de eso, por eso y acaba la segunda pregunta. Claramente la agencia tiene un rol fundamental en esto que se está discutiendo.
porque es quien al final del día termina definiendo si ese tomógrafo está bien ubicado en ese pueblo, en esa ciudad o en esa zona del país o no. Ahora, en los últimos tiempos hay sectores de la oposición que se niegan continuamente a la creación de cualquier tipo de organismo, en este caso sería una agencia, porque sería ampliar la capacidad y el empleo público. Digo, en este caso, ¿cómo están reaccionando? Bueno, yo no veo esa discusión aquí. Claramente estamos hablando de un proceso que mejora y mucho las respuestas en el sistema de salud, mejora lo que ya existe. Hoy existe una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología. Esa comisión es algo ad honorem, no institucionalizada, y nosotros queremos dar un pasito más. No veo esa discusión. Okay. La verdad que creo que es tanto lo que va a aportar al sistema de salud, lo que seguramente podremos ahorrar utilizando mejores los recursos, pero sobre todo garantizar que los pacientes tengan equidad, porque la verdad que cuando incorporamos, como es ahora, indiscriminadamente, sin ninguna información técnica, nosotros proponemos que quien esté en la agencia sea por concurso, sea un mecanismo muy transparente, que pueda dar una mirada técnica. Por supuesto después vienen decisiones políticas, pero mirada técnica sobre la incorporación o no de un medicamento. Para dar un ejemplo, estamos planteando que hay una cantidad de recursos en salud que deben ser bueno, justamente disponibles. Así que no hay una discusión sobre crear una institución de este tipo. Es más, la CONATEP fue creada en la época de Juntos por el Cambio. Hay proyectos en el Senado de Juntos por el Cambio. Acá particularmente están participando diputados de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Así que yo veo en esta comisión una gran vocación de llegar el año próximo, porque tenemos algunas informativas más, con un dictamen favorable de este tema, y no creo que la discusión en algo tan importante como hacer un uso racional, responsable y sobre todo justo, ¿no? A los pacientes entre en un debate de crear o no una comisión. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda, ¿cómo le va? Esto que Martín recién decía sobre hacer un uso racional de los recursos, ¿se limita al sector público o también incluiría el sistema privado? Porque en un momento también formó parte de la discusión, ¿no? Bueno, la agencia, hay distintos proyectos, pero la agencia plantea una ley nacional a la que ustedes saben obliga a determinados actores nacionales y obras sociales y adhieren las provincias. Nosotros planteamos que sea vinculante, quiere decir, todos los proyectos hasta ahora plantean que sea vinculante, es decir, que lo que la agencia defina sea aplicado en el sistema de salud, de obras sociales y obviamente del sector público. Las provincias deberán adherir a este proyecto, pero es para todos los sectores. Obviamente se generó una discusión sobre para quién es vinculante y entendemos que el sistema judicial lo va a tener de referencia inexcusable, porque ustedes saben que hay mucha judicialización de medicamentos o de prácticas. Bueno, en ese caso la agencia va a ser, no digo vinculante para el sistema judicial, que tiene una determinada independencia, pero va a ser de consulta, entiendo, indispensable, técnica y absolutamente marcadora de las acciones que después tomarán con independencia los jueces. Mónica, agradeciéndole el tiempo suyo, simplemente una última consulta que tiene que ver con la parte operativa de este Congreso de la Nación. ¿Hay conversaciones para ver si en los próximos días va a haber reuniones, sesión, acuerdos políticos? Bueno, nosotros como Interbloque Federal siempre estamos dispuestos a participar y a trabajar para que el Congreso funcione. Obviamente, como lo hicimos en su momento, en la última sesión, donde nos retiramos después de acciones que considerábamos inadecuadas para el marco del Congreso, creemos que es necesario que el bloque oficialista y la oposición mayoritaria entablen un diálogo que nos permita un funcionamiento adecuado, ¿no? Lo que pasó la última vez, el levantamiento de esa sesión, creo que nos marca la necesidad del diálogo y del consenso
mínimo necesario para el funcionamiento. Nosotros estamos trabajando, y cada uno de nosotros participando en comisiones, e instamos a los bloques mayoritarios a que busquen el camino para que haya un funcionamiento normal del Congreso, que creo que es fundamental en el momento en que vivimos. Mónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Luciana. Bueno, Fer, de esta manera teníamos el testimonio y la palabra de la diputada Mónica Fein, recordemos, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, muy clara, respondiendo a todas las preguntas respecto a las tecnologías y lo que es la seguridad del paciente, temas que se abordaron aquí en esta comisión que se extendió un poco más hace 4 horas más o menos. Y bueno, y de esta manera nosotros damos por finalizado lo que es la cobertura de las comisiones en el día de hoy. Seguramente que mañana estaremos con más actividad parlamentaria compartiendo con todos ustedes. Gracias, Luciana Fernández, con toda la información que tiene que ver con las comisiones que está trabajando y en esta que acaba de finalizar por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Seguimos hablando del tema porque la diputada Susana Chala también habló, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, también habló sobre estas, Roxana Chala, perdón, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, también habló respecto a estos debates, estas reuniones informativas que está teniendo la Comisión de Salud, y como ya anticipa la propia presidenta de la comisión, Mónica Fein, ya será un debate en el cual se va a cerrar el próximo año, pero mientras tanto se van buscando acuerdos, información por parte de los legisladores nacionales, y Roxana Chala hablaba de esta manera. Estamos a minutos de comenzar esta reunión informativa de la Comisión de Salud, que tiene que ver con un proyecto que también presenté, que es mi autoría, y hay otros también del compañero Goyán y también de la diputada Fein, que tiene que ver con esto de la creación de una agencia de tecnología. En nuestro caso se llama Instituto Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Tiene que ver a través del desarrollo tecnológico, los grandes avances que hubo en el último tiempo, cómo eso se aplica a la salud. Y en ese contexto tenemos que ser costos efectivos, costos eficientes, para poder dar las mejores evidencias científicas y aplicar la mejor evidencia científica en el diagnóstico y en el tratamiento de distintas patologías, de enfermedades a las personas. Entonces, en ese contexto ha habido grandes experiencias en distintas partes del mundo y sabemos que esto funciona bien porque tiene que ver con que podamos utilizar la mejor tecnología basada en la evidencia, ya sea en un método diagnóstico, en un equipamiento médico o también en un tratamiento médico innovador nuevo que haya y poder aplicarlo. Dado el gran desarrollo que hay de la tecnología y aplicada a la salud, es que es muy importante y es muy necesario que todos estos avances científicos lleguen a la gente. Sin embargo, muchas veces hacemos estudios o hacemos o pedimos medicamentos de altos costos, sobre todo, para poder tratar una patología, y no siempre es la mejor opción, ¿no? Por ser el más caro, por ser el más nuevo. Y en ese contexto sabemos que un Instituto Nacional de Tecnología, de Evaluación de Tecnología, va a venir a aportar, a ayudar, a sumar y a hacer lo mejor para la seguridad del paciente también, que es un tema que viene de la mano. Seguridad y calidad, ¿no?, de atención del paciente. Así que en eso vamos a escuchar a expertos hoy, a informarnos y a sacar la mejor ley. Yo creo que todo en esto es transversal, ¿no? Lo que queremos todos los diputados, tanto del oficialismo de la oposición, es sacar la mejor ley para que podamos garantizar el derecho a la salud de calidad con la innovación tecnológica a todas las personas. Bueno, ahí estaba Roxana Chala, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, ex ministra de Salud de su provincia. Estos debates que se van dando en el Congreso de la Nación, estos debates que se dan particularmente en el caso de la Comisión de Salud, son a la hora de ir viendo lo que es la agenda del Congreso, aquellos lugares, la Comisión de Salud, la Comisión de Discapacidad, la Comisión de Tercera Edad, comisiones que logran entendimientos transversales a la hora de discutir un proyecto de ley, entendimientos entre oficialismo y oposición a la hora de avanzar con una iniciativa, y esto es lo que también va marcando la agenda futura
del Congreso. En este caso, estos proyectos de ley o este proyecto de ley que se va discutiendo en la Comisión de Salud y que en parte va avanzando, pero ya pensando en una agenda para el próximo año. Lo cierto es que es necesaria el disparador para una futura sesión de la Cámara de Diputados, para una discusión en el Congreso de la Nación. Sin lugar a dudas, estos temas, estos proyectos que pasan por la Comisión de Salud, repetimos, que pasan por la Comisión de Discapacidad, que logran, en definitiva, entendimientos entre los diferentes bloques políticos y de esa manera poder hacer funcionar, por lo menos mínimamente, lo que es la Cámara y el recinto particularmente de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Diputada Florencia Clipauca, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, viendo un poco la poca actividad que hay por estas horas en la Cámara de Diputados, acaba de finalizar una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, ya pensando en una agenda con proyectos y con temas, en un temario 2023, más que el temario 2022. ¿La agenda del Congreso está cerrada ya o hay posibilidades de tener algunos debates más en el recinto de la Cámara de Diputados? ¿Qué información tiene usted, Florencia? Como usted sabe, varias comisiones se suspendieron, iban a ser hoy, yo tenía que viajar justamente por la de Derechos Humanos y bueno, nos informaron que al final no, entonces a uno le frustra porque a la gente también le frustra esto de que no estemos trabajando como se debería. La idea es sesionar una vez más antes de culminar el año. Espero que podamos llegar a un consenso y llegar a también sesionar leyes que a la gente le interese realmente, leyes que realmente traigan la respuesta al pueblo argentino, ¿no? Porque últimamente estuvimos sesionando y la gente tampoco ve en la sociedad, en el día a día, una respuesta del trabajo que estamos realizando. Claro, exactamente, y es por eso que es la necesidad de lograr un rápido entendimiento político, ¿no? Que por un lado se tiene que dar aquí en el Congreso de la Nación, por otro lado, sin dudas, me parece como que están esperando una respuesta de la justicia que destrabe esta situación que se planteó con el Consejo de la Magistratura. Sí, como ya se informó desde la última sesión, realmente desde Juntos por el Cambio se está exigiendo que se cumpla con lo una vez propuesto, con lo presentado por la presidenta de la Cámara también. Y bueno, justamente estamos esperando una rápida y pronta contestación de parte de la justicia. Como siempre sabemos que la justicia viene en carreta en la Argentina, sabemos que es lenta, pero bueno, esperemos que podamos llegar a un consenso y a tener una última sesión en el año. Como te digo, realmente lo que esperamos y lo que queremos la mayoría de nosotros los diputados es poder llevar a la gente un feliz año nuevo y tener leyes que realmente puedan solucionar los problemas, ¿no? Y a la vez que se respete siempre la justicia y siempre ser democráticos en todo momento. Diputada, buenas tardes, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? Respecto de esto del Consejo de la Magistratura, digo, y la intención de tener una sesión por lo menos antes de fin de año, ¿qué cambiaría, digo, por lo menos en las conversaciones que tienen dentro de Juntos por el Cambio, qué cambiaría si la semana que viene sesionan para cerrar algunos de estos temas en donde hay consenso, sin que haya una resolución de la justicia respecto de la cautelar que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados? Digo, desde el punto de vista de lo que ustedes están conversando internamente, ¿qué le cambiaría a sesionar? Digo, al frente de todo le puede cambiar otra cosa, digo, le pregunto a Juntos por el Cambio. Bueno, la urgencia de lo que hay que sesionar realmente no es para tratarlo en diciembre. Sabemos que tranquilamente puede tratarse en febrero. No hubo dictamen del tema de la UIF, que era algo que tenía consenso, que era algo que queríamos ambas partes sesionar, que era también una urgencia dado el momento.
Pero por eso, ahora actualmente, si no tenemos dictámenes de extrema urgencia, no habría distinción entre sesionar ahora o el año que viene. Hay otro llamado que siempre se habló y que la gente lo pide en la calle todo el tiempo, es la ley de alquileres. Es otra cosa que no tuvimos consenso y que no llegamos a sancionar. Entonces, realmente son discusiones que deberíamos llevarlas y traer soluciones reales, ¿no? Porque la gente sigue esperando una respuesta de esto. Sabemos muy bien el aumento que están teniendo en los alquileres. Ustedes no saben lo que es el interior. Yo soy de la provincia de Misiones. Se respeta mucho más en Buenos Aires que lo que se respeta en el interior. Lo hacen aumentos en negro solo por este miedo, esta incertidumbre, ¿no?, de los dueños y propietarios. Así que bueno, creo que hay urgencias que tenemos que traer al Congreso, mucho más que las que se están hablando, ¿no? Como el tema de la UIF, que realmente es más que nada político. ¿Qué tal? Diputada Martín Bravo, la saluda, buenas tardes. Y sobre este tema del proyecto que todavía no está presentado oficialmente, este nuevo blanqueo, tenemos entendido que iba a haber conversaciones dentro del bloque, no sé si también del interbloque esta semana, para empezar a evaluarlo. ¿Estuvieron viéndolo? ¿Qué nos puede adelantar? No, esta semana no tuvimos, íbamos a tener una reunión de bloque, pero dada la circunstancia de que no hay comisiones, hay muy pocos diputados en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Entonces, bueno, como también está esta incertidumbre de si se va a sesionar o no, no hubo más allá de las últimas reuniones y lo que se habló. Realmente después de la sesión quedó todo un poco paralizado, como sabrán y como se verá bastante en todos los distintos bloques. Pero bueno, lo que sí se estuvo hablando es que de no haber sesión la semana que viene ya no habría otra, así que bueno, ese es el consenso que queremos esperar. También tenemos mucho en cuenta de que hay provincias como la mía que se vota ya en mayo o abril, así que hay varios de los diputados que ya están bastante metidos en la campaña, entonces también no pueden viajar mucho a la ciudad de Buenos Aires para tener estas reuniones. Claro. Florencia, y en los, digamos, en el trabajo particularmente suyo, ¿en qué está pensando, en qué proyectos está pensando para el próximo año ya? Yo todavía estoy por presentar un nuevo proyecto y presenté ayer uno. Ya veníamos hablando desde la campaña. Yo cumplí un año como diputada el pasado 10 de diciembre, antes. Pero se prometió siempre el tema de la conectividad de las escuelas. Porque en Misiones realmente somos la segunda provincia con menos conectividad en las escuelas, detrás de Santiago del Estero. Entonces hicimos un nuevo proyecto, sé que hay muchos, pero este proyecto de Programa Nacional de Inclusión a las TICs, a las distintas provincias del Norte Grande, es para incentivar justamente esto, que los chicos del Norte Grande y de las distintas provincias más pobres del país tengan accesibilidad al internet desde sus celulares y desde sus computadoras y desde las escuelas especialmente, porque esto les hace igualarse en educación al resto del país y al resto del mundo. Vemos que es necesario y es urgente últimamente esto, entonces bueno, es una de las últimas promesas de campaña que estamos tratando de cumplir y de bueno, siempre y cuando la comisión nos acepte, ¿no?, y se pueda tratar. Y también estamos hablando con mi equipo de presentar la semana que viene un nuevo proyecto sobre la inclusión real. Para nosotros la inclusión real ya es, por ejemplo, la lengua de señas, que es un proyecto que ya habíamos presentado con anterioridad y que se trató, por suerte, algo parecido dentro del recinto, que da pie a que se pueda tratar la lengua de señas dentro de las escuelas y distintas colegios institucionales del país. Queremos sumarle ahora al lenguaje braille para que, bueno, los chicos puedan aprender y comunicarse más con estos amigos y estos compañeros que tienen distintas capacidades. Sí, respecto de este punto, diputada, cuando se discutió sobre la ley del lenguaje de señas, en esa instancia no se pudo haber agregado todo esto, digo, entendiendo esto de que era bastante simple, no en la discusión política hacerlo y había acuerdo de todas las partes, en un momento en que usted mismo lo dice, es muy difícil encontrar acuerdos.
Claro, somos varios los que tenemos un proyecto parecido con el tema de la educación y la lengua de señas, pero se habló que en esta instancia, como justamente decís, estábamos bastante de acuerdo en sancionarla, no lo incluyamos ahora, sino que lo incluyamos en una próxima sesión, porque, como entenderán, cuantos más proyectos parecidos hay, más impulso tienen. Entonces, la idea es realizar un proyecto más contundente que una todos estos proyectos ya existentes. Así que, bueno, tenemos la esperanza, eso es lo que nos dijeron, y bueno, tenemos la esperanza de que, llegado el momento, podamos sancionar esta ley también, que es tan importante dentro de la educación, ya sea extracurricular o dentro de la currícula educativa. Sí. Diputada, recién comentaba que, bueno, ya no falta tanto para las campañas, en especial para en las provincias que adelantan la fecha de las elecciones. Le consulto sobre el anuncio de Cristina Kirchner la semana pasada de que no va a ser candidata el año próximo. ¿Cómo impactó en Juntos por el Cambio, en el PRO? Si tuvo algún efecto en su provincia, en Misiones, y si coincide con la lectura que hacen en algunos sectores de que puede beneficiar a los sectores menos confrontativos, no más conciliadores de la oposición. Bueno, dentro de mi provincia no hubo tanto alboroto al respecto, porque el partido que nos gobierna es un partido de la Renovación, entonces es un partido distinto, es provincial, hace más de 25 años nos gobierna, entonces no hay tanto alboroto con el respecto de Cristina Kirchner, pero a nivel nacional sabemos que sí, que capaz era una futura figura a pelear las elecciones, pero sabíamos también que salió el fallo que salió, ella capaz lo iba a hacer, ya lo preveíamos realmente desde el PRO y desde Juntos por el Cambio, y sabemos que igualmente siempre encuentra a alguien para que pelee dentro del Frente de Todos. Creo que tienen varios actores que pueden hacerle frente, así que esperemos a ver qué sucede. Como les digo, siempre nuestra provincia es bastante como que tiene un manto distinto de invisibilidad con el tema del Frente de Todos, porque justamente tenemos un poder que nos gobierna hace mucho tiempo que no se demuestra afín a los Kirchner o a Juntos por el Cambio. Entonces suele pasar, siempre están más afín del Frente de Todos, pero se hacen como respetar con el respecto de que no están cerca de Cristina. Entonces eso no nos justifica mucho. Justamente por ese motivo votamos antes las provinciales. Nosotros tenemos ley de lemas todavía, hace muchos años, así que son bastante distintas las elecciones provinciales dentro del territorio misionero. ¿Y tienen la expectativa de disputarle esta vez la gobernación a este frente tan fuerte? ¿O es complicado? ¿Sigue siendo complicado? Claramente. Las últimas elecciones donde fui parte, ganamos nosotros dentro de Juntos por el Cambio, así que tenemos grandes expectativas para las próximas elecciones. Creemos que por fin podemos dar un cambio real dentro de la provincia, ya sea con otro lema, ¿no? con otro gobierno, y la gente está bastante, te imaginarás, más de 25 años gobernando la misma persona, no la misma persona, pero sino que los mismos actores dentro del mismo poder. Están bastante hartos de esta jerarquización, la verdad que la alternancia del poder no existe en ninguno de los institutos casi dentro. Fíjense que el ex gobernador Carlos Rovira hace 16 años electo como presidente dentro de la Cámara Legisladora de la provincia, así que no ven muchos cambios los misioneros. Y los que sí quieren un cambio nos están apoyando, y la verdad que justamente es por eso que estamos trabajando dentro de Juntos por el Cambio, más unidos que nunca, desde el PRO, desde el radicalismo, y bueno, mi partido provincial es Activar, así que dentro de estas tres fuerzas estamos realmente más unidos que nunca, trabajando en pos a las próximas elecciones. Ahora, ¿y Florencia, Juntos por el Cambio va a tener un candidato ya unificado o se suman a las como diferentes lemas para hacer lo que sería una especie de interna? La ley de lema la tenemos dentro de las intendencias, así que respecto con los gobernadores, sí vamos a tratar de ir con una misma distinción, una persona o capaz dos listas. Claro. Estamos viendo, se está negociando, porque también, el radicalismo es un poder bastante antiguo que tiene también sus líneas, ¿no? Entonces hay que llegar a un buen consenso entre ambas partes. Pero sí, dentro de todo lo que sea municipal, vamos a presentar varios, porque como bien saben, la ley de lemas conviene presentar varios sublemas
para poder lograr, ¿no?, el objetivo de conseguir al menos un concejal o algún intendente. Dentro de todos los municipios, 77 municipios de Misiones, no existe un intendente que no sea la fuerza del Frente Renovador de la Concordia. Así que la verdad que es una gran tarea para Juntos por el Cambio, desde cada municipio, poder ser fuertes y, bueno, ver si podemos disputar realmente la gobernación. Diputada, ahora finalmente la provincia logró tener una zona aduanera, que era una discusión que tenían respecto del punto de vista económico, lo que tiene que ver con la competencia con los países limítrofes y con las provincias limítrofes. En la pandemia, cuando uno veía los números de la provincia, lo que veía era que económicamente le iba bien a la provincia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no se iban de la provincia a consumir. Digo, ¿cómo va a cambiar la realidad de su provincia tener una zona aduanera, una zona franca? Bueno, las estamos esperando. Realmente es algo que tuvo concordancia entre todos los diputados de Misiones. Los 7 diputados en el tema del presupuesto lo votamos a favor en ese respecto, sí, en ese artículo, porque realmente lo esperamos ansiadamente desde Misiones. Sabemos que hay otras provincias que sí lo tienen, sabemos el crecimiento que puede llegar a tener nuestra provincia, y al ser un país limítrofe con Paraguay y con Brasil, creemos que somos una zona que debería comenzar a expandirse también, ¿no?, en ese sentido comercial. Y la verdad, todavía no hay más novedades de que nuestro gobernador estuvo hablando con Massa en el Ministerio de Economía, pero la realidad es que no hay más información sobre eso. Estamos al tanto y esperando ansiosamente de que comience a regir. Como ya una vez pasó de que el presidente la vetó, estamos ahí medios, como sabrán, medio desconfiados con el tema porque ya nos pasó una vez, entonces estamos ahí al pendiente. Pero la verdad que sería un gran impulso comercial y todos los comerciantes y los productores lo están esperando, porque perdemos mucho mercado también con Brasil y con Paraguay. Diputada, teniendo en cuenta que faltan pocos días para el final del periodo de sesiones ordinarias, ¿vería con buenos ojos una convocatoria a extraordinarias o en este clima que hay en la Cámara y con lo que pasó el año anterior, que hubo llamado pero no hubo sesión, no tendría tanto sentido? ¿Cómo lo ve? La realidad es que si va a ser como el año pasado, que hubo llamado pero no hubo sesiones, me parece que es seguir ilusionando al pueblo con temas que no van a salir. Creo que lo que tenemos que hacer realmente es trabajar de verdad, y si hay llamado, ir a sesiones extraordinarias. Estamos totalmente predispuestos para esto. Bueno, al menos una parte de los diputados estamos predispuestos a hacerlo, así que siempre y cuando, les digo, sean leyes que traigan la solución necesaria al pueblo, realmente estoy totalmente de acuerdo de que haya sesiones. Florencia, gracias. Teniendo en cuenta que tuvimos un año con pocas. Claro. No, está perfecto. Florencia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Florencia Quilipauca, diputada nacional del PRO por la provincia de Misiones. La agenda que tiene el Congreso de la Nación, los diferentes temas que también, y le interesan y mucho, en este caso algunos temas puntuales que planteaba la diputada respecto al interés que tiene la provincia de Misiones. Hay un proyecto que está elaborando el Ministerio de Economía que tiene que ver con una ley de blanqueo. Ya lo anticipó el propio ministro Sergio Massa. El proyecto todavía no ingresó aquí a la Cámara de Diputados. Es uno de los futuros debates que se vienen en esta Cámara Baja. El diputado Cipollini del radicalismo de la provincia de Corrientes hablaba sobre este tema de esta manera. Lo que yo había escuchado, lo que había charlado con los colegas, era en principio una visión restrictiva respecto de esto, ¿no? Porque ya tendríamos a hablar de un tercer blanqueo. Los blanqueos en realidad son un desánimo para el contribuyente que cumple, porque se plantea, ¿para qué voy a cumplir si después van a dar un blanqueo? Tenemos un poco, me sumerjo en la ilegalidad de no pagar los impuestos, que en algún momento va a venir el blanqueo que me va a beneficiar. Es así la historia. Desde que yo me
he recibido de contadores, ya eso hace muchísimos años, llegaban los blanqueos como un paliativo para mejorar la recaudación, pero para poner dentro de la ley a infractores. Esa es en definitiva la visión. Y este blanqueo no sé si va a redituar lo que imagina el ministro que va a redituar. Primero porque ha habido un blanqueo en el gobierno de Macri, donde fue blanqueada una suma muy importante de dinero. No sé si han quedado grandes sumas sin blanquear fuera del control impositivo de nuestro país. Me pregunto, ¿Estados Unidos va a ser tan generoso en dar información? En dar información respecto de tenencias no digo de argentinos, porque me imagino que habrá bienes de todos los ciudadanos del mundo refugiados en Estados Unidos por la estabilidad de su moneda, por su seguridad jurídica. No lo sé, no he leído, no he tenido posibilidad tampoco de leer nada de lo que forma parte de ese acuerdo, pero bueno, me parece bien que se controlen los fondos vinculados al narcotráfico, ¿no? Que realmente son cuantiosos y son mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, esperemos, no voy a hacer un juicio de valor sobre algo que no conozco en detalle. Bueno, ahí estaba Gerardo Cipollini, diputado del radicalismo de la provincia del Chaco. El tema es el nuevo proyecto que está esperando el Congreso, que es la ley de un nuevo blanqueo en la República Argentina. David, ¿qué podemos ampliar de este tema, de lo poco que se sabe hasta ahora? Sí, a ver, lo que sabemos es que el Ministerio de Economía confirmó que va a mandar un proyecto de ley. Lo que no sabemos es, la idea del Ministerio de Economía era que esté para el 1 de enero, que esté aprobado para el 1 de enero, porque el acuerdo de intercambio de información que tiene la Argentina con el organismo fiscal de los Estados Unidos, lo que vendría a ser la AFIP de los Estados Unidos, empieza a regir a partir del 1 de enero. Entonces Massa, el ministro de Economía, había dicho, bueno, yo quiero tener esta ley para así empiezan las dos cosas juntas. No es un capricho del gobierno argentino, es cierto, recién escuchábamos al diputado diciendo, bueno, hubo un blanqueo hace no mucho. No es un capricho, no está dentro del acuerdo, pero es un pedido de parte del país que es el que te va a brindar información. Claro. En general piden eso ¿para qué? Para que aquellas personas que no declararon sus bienes y que ahora van a pasar la información, bueno, no les caigan con todo el peso de la ley, porque el problema no es de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos sí lo tienen declarado, no tienen declarado en la Argentina. Claro. Entonces el problema, Estados Unidos no es que tiene un problema y dice, bueno, voy a buscar al país de origen. No, para nada. Dice, bueno, como yo no quiero que todo el mundo me mire como una guarida fiscal, bueno, empiezo a intercambiar información. Y además este blanqueo nuevo que presentaría el Ejecutivo y este blanqueo nuevo que en definitiva va a discutir el Congreso, es diferente al último. Sí. Es diferente al que presentó ante el Congreso Nacional y que discutió el Congreso en épocas de Mauricio Macri. Porque en ese momento no estaba este acuerdo firmado con los Estados Unidos. Claramente. Y no solo eso, sino que este blanqueo es diferente, pero impacta en el blanqueo anterior. Claro. ¿Por qué? Porque el blanqueo anterior tenía ciertas particularidades. La primera decía, bueno, blanquea, pero no hace falta que traigas la plata a la Argentina. Simplemente vos decime cuándo tenés, dejala donde quieras. Pero tenés que blanquear todo. No podés blanquear una parte. Claro. Si vos tenés una propiedad en los Estados Unidos y una sociedad en Uruguay y me blanqueaste solamente la sociedad en Uruguay y no la de los Estados Unidos, se supone que estás incumpliendo los requisitos para entrar a ese blanqueo que fue en el 2017, si no me equivoco. 2017. Si no me equivoco, fue en el 2017. Bueno, la información que va a empezar a llegar en los próximos 9 meses es de 2017 para acá. ¿Sí? La información que tienen los Estados Unidos. Bueno, el autor es el Ministerio de Economía, es el acuerdo entre la AFIP y el gobierno de los Estados Unidos, intercambio de información en materia tributaria. Establece que a lo largo de 9 meses, hasta el 30 de septiembre, se proveerá de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en los Estados Unidos, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos y ciudadanos argentinos integrantes detrás de quienes tienen cuentas en los Estados Unidos. Lo que básicamente está diciendo es esta cosa de esconderse atrás de sociedades anónimas en busca de que no aparezcan los nombres. Bueno, no. La AFIP de los Estados Unidos va a pasar esta información. ¿Qué es lo que hace? Dar información financiera sobre las cuentas declarables a la Argentina con la identificación del titular de la cuenta,
de la institución financiera del monto bruto de intereses percibidos u otras rentas con fuentes en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Vos tenés una sociedad del 2017 para acá que no está declarada y lo que le va a decir es no solo dónde está, quién es el dueño, con qué banco opera, sino cuál fue la renta de todo este tiempo. Porque vos pagás no solamente por tenerlo, sino por lo que vas ganando. Entonces, eso es lo que hace los Estados Unidos. El acuerdo es por toda la información del ejercicio que cierra, con lo cual la vigencia es a partir del 1 de enero y pone en acceso la información a la Argentina de cuentas desde septiembre del 2021. El acuerdo incluye un proyecto de ley, bueno, esto es lo que decíamos, del régimen de exteriorización que explicará esta tarde la AFIP. Esto quedó viejo porque la AFIP no lo explicó todavía porque no está todavía el texto del acuerdo y tiene que ver con lo que comentábamos antes, que tiene que ver... Y por eso tampoco llegó al Congreso. Eso claro, por eso, no llegó al Congreso. Si no solo ya lo hubiesen explicado, sino también el proyecto hubiese ingresado. Sí, el gran dilema que tiene esto es lo que decíamos antes, el gobierno lo quiere antes del 30 de diciembre, el Congreso llevará el tratamiento de la normativa que permita que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. El gran dilema que tiene esto era que querían que vayan las dos cosas a la vez, ¿sí? Porque el acuerdo implica esto que, decíamos, empieza el 1 de enero y durante 9 meses te pasa información para que eso en realidad es para que estar al día. La Argentina no es que hoy no accede a esa información. Lo que cambia este acuerdo, y por eso la ley de blanqueo, lo que cambia este acuerdo es que ahora la información es automática. Vos antes tenías que ir caso por caso. Claro. Entonces necesitabas que un juez argentino te autorice para pedirle a los Estados Unidos la información sobre esta persona como para saber si esta persona tiene o no tiene. Bueno, ahora es todo automático. Durante estos 9 meses lo que haces es recuperar la información hacia atrás. Y después ya empieza a correr en tiempo informa. ¿Por qué impactaría este blanqueo en el blanqueo anterior? Porque este blanqueo, si una persona, vamos a suponer que Martín tenía era el caso de una cuenta en los Estados Unidos, una cuenta en Uruguay. Sí. Entonces él declara su cuenta en Uruguay en el blanqueo del 2017, pero no declara la de los Estados Unidos. Como ese blanqueo establecía que vos tenías que entrar y exteriorizar la totalidad, o sea, era uno de los requisitos para poder acceder al beneficio que significa un blanqueo de capital, que básicamente te condonan el delito que cometiste y pagás una multa. Sí, eso es un blanqueo. El requisito era que vos tenías que hacer todo. Ahora, si Martín dice, bueno, mi cuenta en los Estados Unidos ahora me la van a mandar, van a contar que tengo una cuenta en los Estados Unidos, entonces me voy al blanqueo. ¿Para qué? Para que solucione esa situación rápidamente. Bueno, el problema es que estás incumpliendo el requisito del blanqueo del 2017. Y entonces los beneficios que tuviste por blanquear en el 2017 desaparecen. ¿Sí? Eso es lo que impactaría con este proyecto de ley una vez que el gobierno consiga que el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados, empiece nuevamente a sesionar y poder mandarlo. Bueno, y es en definitiva también lo que está faltando, que es ese acuerdo político, para que si hay acuerdo político para discutir este tema, que se acepte también desde la oposición discutir este tema, ahí el gobierno mandaría este proyecto de ley. Sí, y no hay que olvidarse que el problema que tiene hoy la Cámara de Diputados es que no solo que tenés la discusión del Consejo de la Magistratura que te traba eso, sino que hay diputados de la oposición que firmaron un documento pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que no firme este acuerdo. Que entendían que el acuerdo no era malo, que el intercambio de información no es malo, pero simplemente de lo que decían era que esta herramienta no había que dársela a este gobierno porque no lo iban a poder, no lo iban a saber usar. Eso lo hicieron, por ejemplo, si no me acuerdo mal, el diputado Torello, y hubo liberales, economistas liberales que también accedieron. O sea, fue una carta que le mandaron al gobierno de los Estados Unidos diciéndole que no accedieran a este acuerdo. Bueno, finalmente el acuerdo se firmó. Ahora, lo que uno sabe es que hay un grupo de legisladores de los bloques de la oposición que están en desacuerdo. Claro. Entonces ya no es solamente que está trabado el Congreso, sino que además se sabe que hay cierto grupo de legisladores que no lo van a votar. Bueno, y ahí también lo que se va a dar, sin lugar a dudas, me parece, es una discusión en el seno del interbloque de Juntos por el Cambio respecto a
este documento o esta carta que bien señala David, que le han enviado al gobierno de los Estados Unidos para que no firme este acuerdo, y ver quiénes son los que firman en definitiva la carta, porque me parece que los que firman la carta están más vinculados con dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, más vinculados con el PRO que con la coalición cívica y que con la Unión Cívica Radical, ¿no? Eso ya Martín anticipa un fuerte debate interno respecto a qué hacer con el futuro blanqueo que envíe el Ejecutivo como discusión aquí en el Congreso, que uno a esta altura presupone que va a ser un tema de un periodo de sesiones extraordinarias que puede ser a partir del 1 de febrero, convocado por el Ejecutivo. Hasta ahora, como bien decías, el bloque que hizo punta y que se expresó de manera más, digamos, menos favorable, con un rechazo más fuerte, fue la coalición cívica, que tiene como norma general, así lo expresaron, no avalar blanqueos de capitales. Después el PRO dijeron que lo iban a evaluar, algunos radicales se expresaron en contra. Quieren ver, por lo que adelantaron, a ver hasta qué punto contiene este proyecto algunas partes de el que aprobó el kirchnerismo en el Senado. Destina un porcentaje al pago de la deuda. No tiene esta figura del colaborador que generaba tanta controversia, ¿no? El del Senado, el que aprobó el Senado. Pero ya algunos dijeron, no queremos votar un proyecto de Parrilli camuflado. Por eso están esperando a ver cuál es finalmente la letra del proyecto, que por otra parte también puede formar parte de negociaciones, ¿no? Porque no están, los porcentajes de penalidades todavía no están definidos. Así que eso podría ser también un motivo de negociación. Bueno, estamos en medio de un momento de discusión que está teniendo el Congreso. Sí, me parece que son discusiones demasiado cruzadas, ¿no? Digo, porque ya la discusión no es el Frente de Todos Juntos por el Cambio. Porque como explicaba Martín, la discusión es el Frente de Todos Juntos por el Cambio. Después, dentro de Juntos por el Cambio, los radicales con el PRO. Pero dentro del PRO también algunos que le mandan la carta a los Estados Unidos, otros que miran el proyecto de Parrilli y empiezan a fijarse si en realidad lo que es el proyecto de Massa es un caballo de Troya del proyecto de Parrilli. Entonces, y hay otros sectores que dicen, bueno, si hicimos el blanqueo anterior, ¿por qué no vamos a hacer este blanqueo? Digo, me parece que está como demasiado cruzado y hay poca información respecto de lo que va a ser el proyecto del Ministerio de Economía por la discusión inicial que tiene Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. Y mientras está esa discusión política que tiene como un mar de fondo, que es en definitiva el Consejo de la Magistratura y la reforma judicial en su conjunto, el Ministerio de Economía calcula también desde el punto de vista político y dice, no es momento ahora de mandar un proyecto, no es el momento de mandar ahora el proyecto de blanqueo, habrá que esperar a ver cuál es el desenlace también de este tema judicial. Si no me equivoco, Sergio Massa, desde que es ministro de Economía, no mandó ningún proyecto a la Cámara de Diputados. Con lo cual sería el primer proyecto que manda y seguramente lo que buscará es que, más con la experiencia parlamentaria, que ese proyecto que llegue a la Cámara de Diputados cuente con el mayor apoyo posible y que se apruebe lo más rápido posible. Claro. Bueno, y ese es uno de los temas. Y después hay otros temas, porque hay una agenda, Martín, que tiene que ver con las universidades, que tiene que ver con diferentes proyectos de esa agenda que nosotros decimos de consenso. Sí, esto que hablamos varias veces de cuando había sesiones ordinarias, ¿no? Las menos confrontativas, un temario de consenso. Las universidades tenían algunos reparos, ¿no? Algunas discusiones en las universidades de si había presupuesto, hasta qué punto tenía sentido seguir creando universidades, planteaba un sector de la oposición, pero sí, se puede considerar que no es de los proyectos tan conflictivos como pueden ser los vinculados a la justicia o otro tipo de iniciativas. Lo mismo, lo que contabas antes, Fernando, las comisiones de salud, hay una agenda de proyectos que podría ser de consenso para esas sesiones acordadas con mayoría de proyectos que se votan por unanimidad o casi, pero bueno, hay que ver si cambia el escenario en la Cámara. Ahora ya tenemos las próximas 2 semanas cortas, ¿no? Ya se vienen las fiestas y después
La posible convocatoria extraordinaria es una incógnita por todo esto que estamos hablando. Y también el antecedente me imagino que debe pesar, ¿no? El del año pasado. Claro. Debe estar evaluando el gobierno hasta qué punto tiene sentido una nueva convocatoria si no está garantizado el clima para sesionar. Claro. Sin dudas porque tenemos la próxima semana con posibilidades de poder lograr entendimientos y acuerdos. Algunos hasta señalaron la posibilidad del martes, de ver qué pasa si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo para que el martes haya algún tipo de sesión. Veremos cómo avanzan estas conversaciones. Pero después de la semana que viene, ya nos llega la última semana, que es entre fiesta y fiesta. Sí. Y es más complicada. Ha sesionado el Congreso entre las Navidades y el Año Nuevo, pero con algo muy particular. Aborto, ¿no? Sí, tema presupuesto, interrupción del embarazo. Claro. Yo creo que los legisladores, teniendo en cuenta la rigidez que hay, que todavía no se ha solucionado algunas de las discusiones personales que hubo en la última sesión. A eso se le suma el Consejo de la Magistratura y el posicionamiento que tienen, porque todos dicen hay que sesionar, pero nadie dice, bueno, que el Consejo de la Magistratura vamos a correrlo, sesionemos y sigamos con otros temas. Claro, y después vemos cómo solucionamos el Consejo de la Magistratura, para nada. Bueno, y hay otros temas, y ahora vamos a escuchar al diputado Bouit del radicalismo de la provincia de Jujuy, que habla sobre otros temas que tiene el Congreso, sobre temas que tienen que ver con, por ejemplo, la ley de alquileres o la situación de aquellos tenedores de crédito SUBA. El diputado hablaba de esta manera. Evidentemente, con la ley de alquileres actual, los propietarios no quieren alquilar, la gente necesita alquilar. Hay una incertidumbre con una inflación donde vos, como propietario, si sos dueño de una propiedad, te empezaron pagando 10 pesos y casi hemos tenido una inflación casi del 80%. No hay acuerdo para tratar los proyectos. No se dice, bueno, liberamos a inquilino y propietario que se pongan de acuerdo. Defendemos al inquilino digamos, nadie puede pagar más allá de lo que le permite su sueldo, sus ingresos. Ahí estaba el diputado Gustavo Bouit del radicalismo de la provincia de Jujuy, el tema de alquileres, el tema de tenedores de los créditos SUBA. Hay otra agenda que también tiene el Congreso, le podemos sumar la ley de humedales a esa agenda que marcó el diputado. Temas que han cruzado los debates de comisiones en este Congreso de la Nación, pero que no pudieron, digamos, cristalizarse la discusión en el recinto, a favor de un lado o del otro, pero lo cierto es que esa discusión en el recinto no se pudo dar. Sí, y eso incluso, Fernando, de manera previa a la confrontación por el Consejo de la Magistratura, ¿no? En ese sentido no se le puede achacar a ese conflicto porque, sobre todo, bueno, alquileres está frenado hace varios meses, ley de humedales también, hubo varias reuniones en las que en la comisión tanto el oficialismo como otros sectores buscaron emitir un dictamen, pero no fue posible por discusiones incluso internas en el Frente de Todos con los gobernadores y así también otros temas. Crédito SUBA creo que también venía frenado antes del conflicto por la magistratura, así que son parte de los temas pendientes de este año. Sí, se suma la agenda que tiene pendiente el Congreso de la Nación. Me parece que la discusión tendría que pasar también más allá de estos problemas que son y muchos y que golpean y mucho al Congreso, que es la situación judicial que no termina de aclararse respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura, pero que se podría generar una especie de paraguas y decir, bueno, el Consejo de la Magistratura lo dejamos de lado, hay que crear universidades. ¿Avanzamos o no avanzamos? Y ahí me parece que el Congreso tiene que tomar una decisión. Digo, en el caso de universidades, como otros proyectos, hay acuerdos internacionales que ampliamente consensuados entre oficialismo y oposición que estaban conformando y formaban parte de la agenda de los últimos 15 días y que finalmente quedaron truncos y veremos cuándo se discuten. Por eso ponemos las fechas. La próxima semana es una semana que hay fechas tentativas para ver si se arriban a acuerdos y entendimientos políticos.
con mayor o menor porcentaje de la posibilidad de lograr ese acuerdo, pero hay intenciones de ver qué es lo que pasa la próxima semana. Y después ya nos viene la última semana, porque ya la última semana es entre fiesta y fiesta y es muy difícil. Por aquí transita la actividad que está hoy en la Cámara de Diputados y en este Congreso de la Nación. Martín, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias. Continúe en la señal, continúe con Diputados Televisión, como decimos siempre, para seguir teniendo la mejor información de lo que ocurre aquí en el Parlamento Nacional. Gracias. Esto fue el análisis por aquí, por DTV.